La ciudad, ese gran escenario donde cada día se representa la vida de sus habitantes. Ese escenario sin decorados donde la arquitectura deviene un personaje más. En ese escenario, a veces, encuentra espacio la creatividad. En el centro urbano de Valencia encontramos algunos edificios con una poderosa personalidad. Aunque la admiremos, en general sabemos poco de aquella arquitectura de principios del siglo XX. Pero si accedemos a penetrar en las entrañas de este edificio, conoceremos al hombre que soñó, proyectó y creó esta y otras maravillosas criaturas urbanas, el arquitecto Cortina. José María Manuel Cortina Pérez nace en Valencia el año 1868. Son unos momentos convulsos para Europa. Es el año en que Isabel II es expulsada de España y la sociedad se plantea si continuar con la monarquía o proclamar la república. Los años siguientes serán tiempos de cambios y de incertidumbre, con 3 monarcas y diferentes formas de gobierno, barricadas en las calles e insurrecciones cantonales, la consolidación de una burguesía ciudadana y de la clase obrera y con la pérdida de Cuba como última gran colonia ultramarina. La verdadera historia de Manuel Cortina comienza con su ingreso en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, ciudad que en 1888 se convertía en foco de atracción mundial con motivo de la Exposición Universal. Por su parte, Valencia comenzaba a ser una gran metrópoli y necesitaba arquitectos para construir la nueva ciudad. Nuestro hombre había encontrado su vocación: construir las casas y los equipamientos que la nueva sociedad demandaba. Cortina se forma como arquitecto en Barcelona y Madrid. Habrá lecturas y maestros que modelarán su visión creativa, como es el caso en Barcelona de Lluís Domènech y Montaner. El joven Cortina pronto destaca como un aplicado estudiante que se interesa por toda la estética de la antigüedad, el arte oriental y sobre todo el arte islámico que se había puesto de moda en la segunda mitad del siglo XIX. El descubrimiento del orientalismo pasaba por dignificar los estilos nazaríes y mudéjares. No en vano fue Cortina el impulsor de la restauración de las torres mudéjares de San Martín y El Salvador de Teruel. También incorporaría esta estética a sus construcciones. En el chalet de Torrent reinterpreta el lenguaje orientalizante e imita la cúpula que Rafael Contreras había construido en la Alhambra de Granada. Después de conseguir la licenciatura en 1891, vuelve a Valencia como arquitecto municipal. Como urbanista, diseña un crecimiento ordenado de la ciudad que piensa en el bienestar de sus habitantes, sin importar la clase social a la que se dirigen las mejoras. Nunca dejaría de lado esta preocupación. Era un momento propicio para Cortina. A principios del siglo XX, una cierta burguesía valenciana reclama edificios donde vivir, un bien de consumo que demuestra potencia y bienestar. Nuestro arquitecto no solo satisfará esta necesidad, sino que contribuirá a dar forma a uno de los ensanches más importantes de la ciudad, el que se estructuraba en las inmediaciones de la calle Colón. Lo mismo que el cariño a los edificios representativos de nuestro patrimonio histórico y artístico, se debe mantener viva la necesidad de apertura de vías de penetración, llegando a ello aunque se lastime intereses privados, mirando el bien y rápido progreso de la población
ya que no transcurrirá mucho tiempo sin que se llegue al 1.000.000 de habitantes. Además de la vida en la ciudad, las residencias estivales pasarán a ser un símbolo más del estatus social. Una buena muestra del trabajo de Cortina en este campo son los chalets que proyecta en Torrent, Paterna y Bétera. Hombre polifacético, igualmente se perfila como solvente ingeniero con el proyecto de trazado del ferrocarril de Teruel a Sagunto. Con aquel trazado, Cortina rendía homenaje a su padre, que había ayudado a traer el ferrocarril a Valencia. Al margen de sus proyectos públicos, la clientela principal de José Manuel Cortina fue la burguesía valenciana, a la que pertenecía su propia familia. De hecho, los encargos provenientes de su entorno familiar le permitieron crear con una singular libertad. Algunos de estos edificios han pervivido y son el testimonio del genio de un artista. Otros no tuvieron tanta suerte y desaparecieron. La Casa Oroval formaba un conjunto armónico con la actual Casa de los Dragones. Los años 60 fueron testigo del final de un edificio público emblemático de la ciudad de Valencia. Era el Teatro Eslava, cuyo interior había construido Cortina con un lenguaje neonazarí, con arcos polilobulados de madera y espejos que multiplicaban el espacio y jugaban con la luz. Los edificios que se conservan muestran el estilo de un artista que combinaba tradición y singularidad con soluciones constructivas siempre impregnadas de fantasía. Un ejemplo es su concepción de las escaleras más allá de su uso funcional. Estas ascendían a las realidades de lo inconsciente y desconocido y encajaban perfectamente con el imaginario fantástico de la época. Cortina planeaba y diseñaba cada detalle de sus casas en una concepción integral de sus obras. Muebles, cerámicas, esculturas, rejas, luces, vidrieras, papeles pintados, todo pasaba por sus manos. Un artista total que estimaba sus orígenes y se interesaba por la historia y la lengua de sus antepasados. Así, entre sus trabajos de investigación destaca la recuperación del pretil de la Torre del Miguelete o la reconstrucción de la Colegiata de Gandía. También se implica y reivindica la recuperación del Palacio Señorial de Alacuás. En el Colegio de Corpus Christi de Valencia demuestra el dominio de su oficio con la creación de una espléndida reja. Una prueba más de su singular creatividad la encontramos en el edificio Cerni, en Ceuta, recientemente rehabilitado y que es ahora una de las imágenes más representativas de la ciudad. La iconografía de Cortina bebe directamente de las ilustraciones de las novelas románticas y de los bestiarios heráldicos que tan bien conocía. Esta tendencia se explicita en su gusto por la ornamentación y cristaliza en su pasión por los dragones como elemento decorativo. Estos animales imaginarios recogían la esencia de la mitología, el exotismo y el misterio. De ellos hizo su emblema. Lo representa en muchas de sus obras y bajo distintas máscaras, en gárgolas protectoras, en dragones que trepan por las paredes, en salamandras benefactoras y en criaturas que cuidan sepulcros.
Los sepulcros nos llevan a otro símbolo característico de Cortina: la cruz. El maestro era un hombre muy religioso que encontró en los estilos artísticos de raíz medieval una forma de conectar con la idea de trascendencia. La aspiración burguesa de pervivencia más allá de la muerte le permitió desplegar toda su fantasía en la construcción de las últimas casas de los burgueses, los panteones. Los burgueses encargaban 3 casas durante su vida: la residencia en la ciudad, la casa de verano y la morada definitiva, la estancia eterna donde descansarían ellos y los suyos. Cortina es el autor de una treintena de panteones en el Cementerio General de Valencia. En algunos encontramos la síntesis perfecta del medievalismo fantástico, una tendencia que jugaba con elementos románicos, góticos y orientalizantes, y en la que no faltaban monstruos cuidadores y ángeles protectores. Cortina trabajó mucho en una existencia larga, aunque a partir de los años 20 su actividad creadora no fue tan intensa. En vida recibió muchas condecoraciones que lo reconocen como uno de los arquitectos valencianos más importantes. Pero puede que una de las distinciones que más valoró fuera su nombramiento como miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia en 1930. En su ingreso, presentó un importante proyecto para el patio de los Naranjos de la Lonja de Mercaderes, en el que unía su maestría profesional y su entusiasta valencianía. También fue miembro del Ratpenat y director en 1929 del Centre de Cultura Valenciana. A partir de aquel momento, Cortina se dedica al diseño de festejos como la Batalla de Flores. En aquella época era un acto importante con proyección internacional. Nunca perdió la fascinación por la arquitectura. Fiel a su pasión y hasta los últimos días de su vida, siguió el ritual de visitar diariamente a sus queridas criaturas, sus obras. También hasta el último aliento desempeñó su labor de académico e investigador, ofreciendo el testigo a las nuevas generaciones de arquitectos, siempre con humildad y generosidad. Mi manera de proceder en estos momentos me recuerda la del testador indigente que, a pesar de su insolvencia, dicta su última disposición con la certeza de que sus herederos no percibirán bienes materiales, pero con la confianza de que su acción les hará recordar que deben elevar una oración por aquel que algún día tuvo esperanza de poseer y transmitirles algún bien a su favor. José Manuel Cortina Pérez murió el 28 de enero de 1950. Tenía 81 años. Muchos ciudadanos no conocen su nombre, pero sus edificios pertenecen ya al patrimonio arquitectónico de la ciudad y son la huella de una época en que la burguesía construyó el embrión de las ciudades que ahora habitamos. La ciudad continúa tomando forma día a día, siempre inacabada, siempre viva. Escenario de las peripecias de los actuales ciudadanos. Unos inquilinos temporales que deambulan entre personajes de carne y hueso, pero también de piedra y hierro. Personajes tras los cuales siempre encontraremos al autor.